Soy Adolfo Herrera Huesbe, médico empresario, y comparezco aquí en mi calidad de presidente del Foro Pensamiento, Ciencia y Tecnología para promocionar Aragón. Me acompaña esta noche el profesor don Gunter Ceballos Avilés, profesor titular de la Escuela de Empresariales. Buenas noches, don Gunter. Buenas noches, televidentes. Habrá gente que se pregunte por qué esta crisis, que llaman global, porque afecta a la mayoría de los países importantes del mundo, pero nosotros en España he de decir que tenemos dos o tres crisis distintas. Por una parte, la crisis global, que es la crisis financiera a la que estamos asistiendo; de otra parte, una crisis de liderazgo, que es muy importante para que las cosas funcionen, que haya ideas claras a dónde se quiere ir, con quién se quiere ir acompañado. Lo digo porque hoy, precisamente, ha quedado muy claro que en esa cumbre de 20 países que van a tratar, invitado por el presidente Bush en Estados Unidos, la reforma del sistema financiero mundial, España ha sido excluida. Concretamente, ha sido excluido el señor Rodríguez Zapatero, probablemente porque, como es tan dado a hablar más de la cuenta y a decir cosas que se salen de todo contexto y a hacerse acompañar de amigos como Chávez o Castro, en fin, ¿verdad?, o sus alianzas de civilizaciones, pues lógicamente nos ha restado el peso que hemos tenido y la importancia que tenemos en el ámbito económico internacional y en el ámbito político, ¿verdad? Pero tenemos también una crisis en España que es una crisis estructural de muchos años ya. Básicamente una economía muy poco competitiva, un mercado de trabajo muy rígido, muy poco flexible, y todo ello, en primer lugar, es la consecuencia de un sistema educativo que no es capaz de proveer los profesionales, formación profesional, los ingenieros, los químicos, los matemáticos que nuestra economía, para ser competitiva, requiere. Hoy veremos cómo, entre otras cosas, hasta el propio gobierno de Aragón, que es capaz de repartir decenas de millones en asesores externos, que no son cargos electos, sino que son cargos de confianza, ha recortado las inversiones en lo único que de verdad nos puede salvar de la crisis en un futuro medio a largo plazo, que es la inversión en investigación y desarrollo, en ciencia y tecnología. Bien, profesor Ceballos, abusando de su condición de economista, yo le hago una pregunta para que usted se explaye y nos cuente exactamente lo que usted piensa al respecto y en base a qué, de por qué esta crisis económica, cuáles son las causas remotas, las causas inmediatas, quiénes son los culpables, porque los paganos ya sabemos quiénes somos, los ciudadanos, que somos rehenes del sistema bancario, del sistema político y de una parte, de una clase empresarial que está muy unida a estos dos anteriores. Bueno, pues ante todo, nuevamente buenas noches a todos los televidentes. Hemos hablado de esto ya bastante, pero yo creo que las noticias y los acontecimientos que se han ido desarrollando en estos últimos días dan lugar o dan pie a seguir hablando, pues con mucho más tranquilidad, pero con mucho más certeza de cuál es la profundidad de la crisis y cuáles son las causas de dicha crisis. Bien, en principio ha mencionado usted a la crisis global. Es una crisis financiera que se ha ido gestando durante muchísimos años, a lo largo de unos 3 o 4 años, y que incluso algo más, en que los tipos de interés a nivel mundial habían descendido, lo cual trajo también a la economía mundial gran cantidad de liquidez. Esa liquidez fue absorbida por algunos países que buscaron en el extranjero lo que no conseguían en su propio país, es decir, el dinero que no conseguían de los propios clientes, los bancos, acerca de los clientes pasivos, es decir, los que dejaban el dinero en forma de ahorro, porque nos hemos dedicado en la economía occidental fundamentalmente a favorecer el consumo. Y en España esto también es lo que ha estado ocurriendo. Hemos favorecido muchísimo el consumo, hemos perjudicado también el ahorro, hemos gravado con mayores impuestos al ahorro, con lo cual estamos desincentivando
el ahorro y hemos tenido que recurrir básicamente pues al ahorro externo. En épocas de bajos tipos de interés a nivel mundial, esta gran liquidez llegó a España en forma de créditos, préstamos de todo tipo, que se hacían no solamente el gobierno, sino también la banca, que obtenía ese dinero y luego lo colocaba en el sistema financiero español para poderlo prestar a sus clientes, dado que ese dinero quemaba en la mano, era un dinero que sobraba, entonces había que colocarlo a toda costa. Y llegó ese dinero pues a facilitar parte del crecimiento de la economía, pero lamentablemente ese crecimiento también se dio en un sector que es casi repetir siempre lo mismo, que es el sector de la construcción, que es el más favorecido, donde realmente se apostó por el crecimiento en los últimos años y donde ya hemos visto cuáles son las consecuencias lamentables debido a que ese sector es un sector pues en donde el dinero se utilizó de mala manera para especular. O sea, el ladrillo se utilizó como un activo especulativo, como cualquier otro activo en realidad, pero en este caso muy especulativo, y los precios sufrieron ese crecimiento tan exponencial que finalmente fue a terminar pues a empeorar la situación económica de todas las familias españolas. Y cuando se preparó la tormenta perfecta en el ámbito internacional, juntando esa situación con la situación que vivíamos en nuestro país, de ese elevado endeudamiento, y luego la falta de liquidez como consecuencia de elevación de los tipos de interés y el problema de la subprime en Estados Unidos, finalmente acompañado de lo que vendría a ser el problema interno propio de la economía española, porque no hay que decir que todo el problema de la economía, de la crisis económica que estamos viviendo y la próxima recesión que se nos avecina es culpa del señor Bush o del señor Sarkozy o de otro o cualquier otro dirigente. No, señores, esto es culpa de nuestra política económica, de la mala gestión realizada por los responsables políticos y económicos de nuestra nación. Esto es así como yo lo veo, y esto está reflejado en los resultados de nuestra economía, que en comparación con otras economías emergentes, fíjese usted, y fíjense ustedes, señores televidentes, esas economías supuestamente más débiles, pero que están floreciendo, como es la economía china, la India, México y Brasil, y en el ámbito americano estamos hablando de países que, bueno, pues que están saliendo del subdesarrollo, pero que están haciéndolo pues a pasos agigantados. Y otra serie de economías también del ámbito americano, y bueno, pues que no sufren la crisis financiera, sencillamente porque en esta ocasión ellos sí que han hecho la tarea bien. Incluso fijaros, el propio Brasil, que es un país supuestamente dirigido por un señor que es socialista, ha sabido hacer las cosas muchísimo mejor que nuestro presidente en nuestro país, en España, siendo ellos ambos de una ideología pues muy parecida. Esta crisis no solamente afecta a todos los españoles, quisiera decir que en particular también a los aragoneses, que hemos estado viviendo el fenómeno de la Expo como un gran acontecimiento, pero que, bueno, pues quizá a lo mejor metidos en esa vorágine de espectáculo que hemos tenido con este tipo de acontecimientos, nos estamos encontrando, una vez acabada la Expo, con la dura realidad del mercado. Y la dura realidad del mercado pues ha hecho que finalmente los precios de esas viviendas que hasta hace poco se vendían pues quizá a unos precios desorbitados, hayan descendido drásticamente en más de un 30%. En algunos casos, en algunos lugares de Zaragoza, incluso hasta en un 40% están disminuyendo los precios de esas viviendas. Y no se puede vender, no se vende, quiere decir que no hay posibilidades. Y no solamente no se vende porque no haya gente que quiera comprar, o porque no haya persona que tenga ya capacidad para adquirir esos bienes, sino también porque existe una restricción del crédito y es muy difícil acceder al mismo en el momento actual en que vivimos. Realmente lo grave de la restricción del crédito es que a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios y a los autónomos y a los particulares
no nos prestan nada.